Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén en su casa cuidándose junto a su familia. Bueno, vamos a la clase de historia a repasar algunos conceptos. Quiero que apoyarlos con una lectura guiada de la primera página del libro. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro libro de historia o, si lo tienen digital, ponerse en la página 12 de su libro para poder empezar con esta lectura guiada que vamos a ir haciendo clase a clase. Uno de los primeros objetivos que teníamos que lograr en las clases cuando estábamos ya en marzo, recién en las primeras clases que tuvimos, era que ustedes sean capaces de caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes. ¿Cuáles son las grandes zonas de Chile? Norte Grande, Norte Chico, zona central, zona sur, zona austral. Y en relación a esa zona, pudieran ustedes más o menos tener alguna idea de cuáles son sus características en clima, en temperatura, ¿cierto? Cuando hablamos de precipitaciones, ¿cierto? Cómo es su relieve, cómo es su hidrografía, su población, sus recursos naturales. Entonces, el objetivo de esta primera unidad o esta primera parte de la unidad es que ustedes más o menos fueran capaces de poder ver cada una de las zonas que tiene Chile y dar ciertas características de cada una de ellas, ¿ya? Entonces hay unos elementos muy importantes que ustedes tienen que manejar primero y que lo habíamos alcanzado a conversar en esas primeras clases que tuvimos, pero que vamos a tratar de retomar un poquitito con este video a ver si los puedo orientar y ir apoyando mejor en la comprensión de estas temáticas. Entonces, en la página 12 del libro, ¿cierto? Todo con el libro ahí, página 12, dice arriba lección 1 y dice, bueno, las zonas naturales de Chile. Como título, las zonas naturales de Chile, dice, el territorio chileno se puede dividir en 5 grandes zonas naturales. Norte Grande, Norte Chico, zona central y zona sur. Y zona austral. Estas zonas naturales se caracterizan por elementos físicos que las conforman y que a su vez se diferencian entre sí. Entonces, yo les había explicado en las clases, ¿cierto?, que Chile, que es un país muy largo, ¿cierto? Eh, los que estudian la geografía les habían puesto distintos nombres a distintas partes de Chile, desde norte a sur, ¿cierto? Norte grande, norte chico, zona central, zona austral, ¿cierto? Zona sur, en fin. ¿Y por qué tienen estos distintos nombres? Porque obviamente se diferencian entre sí, tienen diferencias. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en el clima, se diferencian en su relieve, se diferencian también en la flora y fauna, en la biodiversidad, como lo hemos conversado, ¿cierto? Animales, ¿cierto? Árboles, en fin. Entonces, para poder ordenar un poco cómo es el país, ¿cierto? Estos especialistas, que son los geógrafos, le han puesto distintos nombres, ¿cierto?, a Chile de acuerdo a su zona. Entonces ahí vamos a encontrar las distintas zonas que acabamos de nombrar. ¿Cómo uno se da cuenta o qué tiene que mirar uno cuando está en una región o en una zona de Chile para saber si es distinta una a otra? Hay distintos elementos que uno tiene que ir mirando para poder darse cuenta de las diferencias entre una zona y otra, y es lo que vamos a pasar a revisar ahora. Entonces, seguimos en la misma página, ¿cierto? En la página 12 hay una especie de esquema con unos cuadritos, ¿cierto? Que arriba dice componentes de una zona natural, ¿ya? Y estos son los componentes que nosotros vamos a ir mirando para poder determinar, ¿cierto? Las diferencias entre una zona y otra, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las aguas superficiales, ¿ya? ¿Qué dice acá en el cuadrito del primero que sale arriba? Dice aguas superficiales, página 12, dice es un conjunto de masas de agua que existen sobre la superficie terrestre. Algunas se ubican sobre los continentes, como los ríos, lagos, termas y glaciares, y otras sobre el lecho marino, como los mares y océanos.
¿ya? Chile posee una gran diversidad de aguas superficiales. Entonces, todo, cuando uno ve una zona, tiene que mirar primero uno de los elementos que a mí me permite ver qué tan parecido, diferente es una zona de otra, es la cantidad de agua que tiene, ¿ya? Y cuando hablamos de aguas superficiales, como bien lo leímos recién, hablamos de ríos, ¿cierto? Hablamos de lagos, de los glaciares, en fin. Por lo tanto, vamos a encontrarnos en zonas donde no hay prácticamente aguas superficiales, porque son zonas muy secas, generalmente en el norte de Chile, y nos vamos a encontrar con zonas en Chile donde vamos a encontrar muchas aguas, generalmente hablando de la parte sur, ¿ya? Otro elemento también que aparece acá es, y que es muy importante, es el relieve. Y en el relieve, ¿qué dice? También está el cuadrito al lado, ¿cierto?, de aguas superficiales, dice. El relieve es un conjunto de formas que presenta la superficie de un territorio, entre las que encontramos montañas, cerros, planicies, valles, cuencas, entre otras. En Chile existen grandes unidades de relieve: las planicies litorales, las cordilleras de la costa, la depresión intermedia y la cordillera de los Andes, ¿ya? Entonces, como yo les decía, cuando uno quiere mirar cómo es el relieve, se refiere a la forma que tiene el paisaje, ¿ya? Entonces yo me paro en la ventana, miro desde mi casa, ¿cierto? Y si yo veo un lugar plano, estoy viendo parte del relieve, ¿cierto? Que es una planicie, un lugar plano. Ahora, si yo miro desde mi casa y veo cerros, ¿cierto? Esa es la forma que tiene el relieve en mi casa. Hay cerros o montañas, en fin, ¿ya? Entonces, parte del relieve, ¿cierto? Se refiere básicamente a lo que yo veo en el paisaje, las formas que tiene, ¿cierto? Las formas que va a tener ese paisaje, que a lo largo de Chile es muy variado y encontramos miles de formas de relieve, pero básicamente en Chile siempre nos referimos a 4 unidades básicas de forma de relieve, que son, primero, y se conocen como las grandes unidades de relieve de Chile, que son las planicies litorales, que ahí se las estoy mostrando en una imagen, ¿cierto? Algunas de las planicies litorales que existen, la cordillera de la costa, la depresión intermedia, ¿cierto? Que es un lugar plano, que generalmente está al interior, un poquito más alejado de la costa del mar, ¿ya? Donde se ubican grandes ciudades como Santiago, por ejemplo. Eh, y la cordillera de los Andes. Una de las formas más fáciles de identificar, ¿cierto? Es la cordillera de los Andes, ¿cierto? Pero siempre nos referimos a esas 4 formas de relieve a lo largo de todo Chile. O sea, en Norte Grande, en el Norte Chico, en la zona central, en la zona austral, nosotros vamos a ubicar siempre esas 4 unidades de relieve: planicies litorales, cordillera de la costa, depresión intermedia y cordillera de los Andes. ¿Ah? Las planicies litorales es lo que más nos identifica, porque básicamente las ciudades costeras se ubican en las planicies litorales, ¿cierto? La Serena, Viña del Mar, Valparaíso. Otro elemento importante también, y que aparece también en el cuadro, es la biodiversidad. En cada región nosotros vamos a encontrar una biodiversidad diferente. ¿Qué es lo que nos dice el cuadrito de biodiversidad? Es un conjunto y variedad de seres vivos presentes en un ambiente natural, e incluye tanto especies animales como vegetales, ¿ya? Chile, un país diverso, es un país diverso en cuanto a sus condiciones geográficas, posee grandes posibilidades de sustentar dicha biodiversidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Chile, al tener tantos diferentes climas a lo largo, desde norte a sur, le permite tener una gran variedad de especies animales y vegetales, ¿ya? Porque esas especies animales se adaptan a las condiciones climáticas. Vamos a tener árboles que se adaptan a muy poca agua en el norte, ¿cierto? Y que son capaces de sobrevivir con condiciones mínimas de agua, a tener una gran cantidad de especies de árboles en el sur que necesitan gran cantidad de agua por el clima que hay en el sur, donde existen muchas precipitaciones, mucha lluvia, ¿ya? Entonces,
Y lo mismo con los animales, vamos a encontrar una gran variedad de animales desde el norte a sur. Entonces, la biodiversidad significa que hay diversas especies de vida, tanto animales como vegetales. Y algunas de esas vamos a tener que conocer en el estudio de esta unidad, ¿cierto? ¿Cuáles son esas especies que tenemos en el norte y cuáles son esas especies que tenemos en el sur? Bueno, y ya terminando esta parte que es, todavía estamos en la hoja, ¿cierto? En la página del libro, la número 12, ¿cierto? Terminando tenemos obviamente un elemento que es muy importante, que es el clima, ¿ya? Y obviamente el clima es un conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan un determinado territorio durante un largo periodo de tiempo. Entre dichas condiciones encontramos la temperatura, las precipitaciones, la presión, el viento y la humedad. Chile posee una gran diversidad de climas. Cada una de las zonas naturales tiene climas característicos, aunque algunos de ellos presentan más de una zona. Entonces, obviamente que Chile de norte a sur, en lo que tiene que ver con el clima, es muy distinto, ¿cierto? Si nosotros estamos en el norte, probablemente vamos a tener días soleados, con mucho calor, y si estamos en el sur, en el mismo día, vamos a probablemente tener días muy lluviosos y muy fríos, ¿ya? ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a muchos factores, ¿cierto? Climáticos, básicamente porque el norte se acerca a la línea del Ecuador. Entonces, mientras más cerca del Ecuador estamos, más directamente llegan los rayos del sol. Mientras más lejos del Ecuador y nos acercamos a los polos, los rayos del sol llegan de forma más inclinada, lo cual eso significa que llegan con menor fuerza. Entonces, eso va a variar un poco en lo que nosotros conocemos como las temperaturas. Aparte de otros factores también, pero básicamente ese es uno de los factores principales, ¿ya? Las lluvias, ¿cierto? También tienen que ver con muchos factores climáticos, ¿ya? A medida que vamos avanzando hacia el sur, la cantidad de lluvia, ¿cierto? Va a ser mayor, y la presión atmosférica también influye en los climas. ¿Qué es lo que es la presión atmosférica? Es el peso que tiene el aire sobre la superficie terrestre. Entonces, uno puede decir, pero es como si el aire no pesa, pero claro, sí hay instrumentos especiales que pueden medir cuánto pesa ese aire, cuánta presión ejerce sobre la superficie terrestre. Entonces, eso va a influir en el clima también, ¿ya? Y por último, ¿cierto? El viento, claro, está relacionado también con las presiones atmosféricas. Eso tenemos en el clima. Y por último, tenemos un cuadrito donde dice otros elementos que permiten caracterizar las zonas naturales. Entre ellos encontramos la presencia de los recursos naturales y la relación del ser humano con el medio. Por ejemplo, la forma en que lo ocupa y las actividades que realiza en ella. Bien, entonces, para ir terminando esta parte, la primera cápsula, ¿cierto?, de video, tenemos, ¿cierto?, que Chile tiene grandes zonas naturales, para ir cerrando, ¿cierto?, como resumen, Chile tiene grandes zonas naturales. ¿Cuáles son? Norte Grande, Norte Chico, zona central, zona sur y zona austral. Y otro elemento importante de esta clase es que cada una de estas zonas tiene distintas componentes o características propias, ¿ya? Que nosotros las vamos a medir en qué cosa, con qué elementos nos vamos a referir a ellas. Como su relieve, ¿ya? Cómo son sus aguas superficiales, cómo es su biodiversidad, cómo es su clima, ¿cierto? Y, bueno, qué recursos naturales existen o cómo es la relación del ser humano en esa zona. Básicamente eso. Esto es el video que vamos a hacer por hoy día, chiquillos. Lo vamos a subir a la plataforma. Ojalá puedan ahí comentar qué les pareció. Si tienen dudas, consultas, vamos a estar ahí atentos a lo que les surja. ¿Ya? Bien, chicos, sería todo. Nos vemos en la próxima.